Amigos, esta es la penúltima parte de la miniserie. Es un capítulo muy interesante, la verdad. Espero que lo disfruten y lo compartan. Les recuerdo que pueden seguir la página de Facebook del canal, en la que podrán encontrar contenido diferente al que les muestro aquí. Les dejaré el link en la descripción del video. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo, para que formes parte de esta comunidad. Al finalizar el verano, entre preescolar y mi primer año de primaria, me enfermé. El resfriado estomacal tiene todos los síntomas de un resfriado común. Sin embargo, con este vomitas en una cubeta y no en un retrete, porque ya estás sentado en él. Se podría decir que la enfermedad se apodera de ambas salidas. Duró alrededor de 10 días, pero justo antes de que me aliviara, el malestar se extendió en forma de conjuntivitis. Mis párpados se habían fusionado tanto entre sí por la mucosidad seca generada durante la noche, que la primera mañana con la infección pensé que me había quedado ciego. Cuando empecé a ir a mi primer año de escuela, estaba muy adolorido de mi cuello por los 10 días que estuve tirado en cama. También tenía los ojos inflamados e inyectados en sangre. Josh estaba en otro grupo, y no almorzábamos a la misma hora. Así que incluso en una cafetería llena con 200 niños, tenía una mesa para mí solo. Empecé a traer comida extra en mi mochila, la cual tenía que llevar al baño para comer después del almuerzo, dado que la comida que daban en la escuela me la quitaban los niños más grandes que sabían que no podía hacerles frente, pues nadie se sentaba conmigo. Esto siguió sucediendo aún después de que mi salud mejoró. Realmente nadie quiere ser amigo del chico que es acosado. El motivo por lo que esto paró fue por lo que un niño llamado Alex hizo. Alex estaba en tercer grado, y era más grande que la mayoría de los demás niños de cualquier grado. Alrededor de la tercera semana, comenzó a sentarse conmigo en el almuerzo, y esto marcó el final del robo de mi comida. Él era amable, pero me parecía un poco lento. Nunca hablamos a profundidad, excepto cuando al fin decidí preguntarle por qué se sentaba conmigo. Estaba enamorado de la hermana de Josh, Verónica. Ella iba en cuarto grado, y probablemente era la chica más linda de la escuela. Incluso, apoyando por completo la noción de que las niñas eran asquerosas, estaba consciente de qué tan linda era Verónica. En su tercer grado, Josh me contó que dos chicos habían entablado una pelea física, a raíz de un argumento sobre la relevancia de los mensajes que ella había escrito en sus anuarios. Uno de los chicos golpeó al otro en la frente con la esquina del anuario, y a causa de la herida tuvo que ir al médico. Aunque Alex no era uno de estos chicos, quería que ella se interesara en él. Me confesó que sabía de mi amistad con Josh, y comprendí que quería que yo le platicara a Verónica de la ayuda que él me estaba prestando aparentemente sin ningún interés, y de esta forma ella se sintiera atraída hacia él. Si le contaba, él seguiría sentándose conmigo por el tiempo que fuera necesario. Debido a que todo esto sucedía durante el tiempo en el que yo se quedaba en mi casa construyendo la balsa y navegando por el río, no tuve la oportunidad de hablar con Verónica. Simplemente no la veía. Se lo mencioné a Josh y él se burló de Alex, pero dijo que le contaría a su hermana si eso era lo que yo quería. Sé que no lo iba a hacer, porque a Josh le molestaba que a los demás chicos les gustara tanto su hermano. Recuerdo que él se refería a ella como una vaca gorda y fea. Nunca le comenté nada a Josh, pero recuerdo haber querido decir, incluso entonces, que ella era linda y que un día sería hermosa.
No me equivoqué, a la edad de 15 años estaba viendo una película en un lugar que mis amigos y yo llegamos a llamar el cine de la basura. Quizá fue agradable en algún momento, pero el tiempo y la gente habían hecho efecto negativo en el lugar. El cine tenía mesas y sillas en el piso más abajo, que teníamos que mover cuando la sala se llenaba, debido a que había pocos lugares en los que te podías sentar para ver toda la pantalla. Imagino que el cine aún estaba abierto por 3 razones. Era barato ver una película ahí. Mostraba una película de terror varias veces al mes a la medianoche. Y porque vendían cerveza a menores de edad durante las funciones de medianoche. Esa noche me decidí a ir con mis amigos y nos sentamos hasta atrás. Quería sentarme más cerca del frente para tener un mejor panorama, pero Ryan nos había traído, así que no insistí. Un par de minutos antes de que comenzara la película, un grupo de niñas entró. Todas eran muy atractivas, pero fuera cual fuera la belleza que tenían, era eclipsada por la chica de cabello rubio oscuro. Conforme se giró para mover su asiento, pude captar una vista plena de su rostro, lo cual desencadenó la sensación de mariposas en mi estómago. Era Verónica. No la había visto desde hace mucho tiempo. Josh y yo nos dejamos de ver poco a poco, desde aquella noche que nos escapamos a mi casa vieja. Mientras que todos los demás estaban atentos a la película, yo me concentré en Verónica. Solo dejaba de verla cuando el sentimiento de que estaba siendo un pervertido me sobrecogía. Ella era realmente hermosa, justo como pensé que sería. Mis amigos se levantaron de inmediato cuando se terminó la película. Solo había una salida, y no querían quedarse a esperar a que toda la gente saliera. Me entretuve en mi asiento con la esperanza de que pudiera captar la atención de Verónica. Al ver que ella y sus amigas caminaron a mi lado, tomé la oportunidad. «Hola, Verónica». Se volteó hacia mí, observándome un poco sorprendida. Me levanté de mi asiento y me acerqué hacia la puerta donde entraba un poco de luz. «Soy yo, el amigo de Josh. ¿Cómo has estado?». Ella me respondió: «Ah, cierto, hace tiempo que no te veía», y le hice una seña a sus amigas para que se adelantaran. Intenté seguir la conversación. «Sí, ya hace unos cuantos años, al menos desde la última vez que me quedé con Josh. ¿Y cómo le va a él, por cierto?». Y ella respondió con una sonrisa: «Sí, te recuerdo, ustedes jugaban a ser las tortugas ninja. ¿Todavía juegas a eso con tus amigos?». Me dio un poco de pena y respondí: «No, ya no, ese es un juego para niños. Mis amigos y yo ahora jugamos a los X-Men», esperando que se riera, y lo hizo. Después de eso, me dijo que era lindo y me preguntó si siempre iba a esa hora al cine, pero yo estaba tan impresionado pensando en lo que dijo que no me di cuenta de la pregunta. ¿Piensa que soy lindo o quiso decir que soy gracioso? De pronto mi cerebro recordó la pregunta y respondí apresurado que sí, que al menos lo intentaba, y le pregunté de vuelta: «¿Tú vienes seguido?». Ella respondió que venía de vez en cuando porque a su novio no le gustaban esas películas, pero como había terminado, intentaría ir mucho más seguido. Notó mi felicidad, y para intentar disimular un poco le dije que era genial que ahora pudiera ir más seguido al cine. No pude evitar preguntarle si vendría la siguiente semana. Le dije que pasaría en el Día de los Muertos y que esa película era muy buena. Ella respondió que sí, sonrió, y justo cuando estaba por sugerirle que podríamos sentarnos juntos, me abrazó y me dijo que había sido bonito verme. En eso escuché a Ryan acercándose por el pasillo diciendo: «Sabes que se terminó la película, ¿verdad? Vámonos que se está haciendo...». «Ah, sí, entiendo». Verónica me soltó y dijo que me vería la próxima semana. Fue ahuyentada de la sala por los sonidos extraños que estaba haciendo Ryan. Estaba enojándome, pero pronto se me pasó cuando escuché reír a Verónica. No podía esperar a la próxima semana para ir al cine. La familia de Ryan iba a salir de la ciudad, así que él no sería capaz de llevarnos, y los otros amigos con los que había estado esa noche no tenían carros. Un par de días antes de la película, le pregunté a mi mamá si me podía llevar, y de inmediato me dijo que no, pero insistí, y ella notó la desesperación en mi voz. Me preguntó por qué tenía tantas ganas de ir, si ya había visto la película, y dudé antes de decirle que esperaba encontrarme con una chica. Me sonrió, y me preguntó en broma si ella la conocía, a lo que respondí con un poco de pena diciéndole que era Verónica. La sonrisa desapareció de su rostro, y su negativa tuvo aún más firmeza. Decidí llamar a Verónica para ver si ella podía recogerme.
No tenía idea si aún vivían en la misma casa, aunque valía la pena el intento. Pero entonces me di cuenta de que Josh podría contestar. No había hablado con él en casi 3 años, y si me contestaba, obviamente no podía pedir que me pasara a su hermana. Me sentía culpable por llamar para hablar con Verónica, y no con Josh. Pero hice a un lado ese sentimiento. A fin de cuentas, Josh tampoco me había llamado en años. Levanté el teléfono y marqué el número que aún me sabía de memoria. Timbró varias veces antes de que alguien contestara. No era Josh. Sentí una mezcla tanto de alivio como de decepción, y en ese momento comprendí que de verdad había extrañado a Josh. Llamaría después, el fin de semana, y hablaría con él, pero esa era mi única oportunidad para saber si Verónica me podría llevar. La persona en la otra línea me dijo que ella no vivía ahí. Le repetí el número, y me lo confirmó, y llegamos a la conclusión de que habían cambiado de número. Me sentí muy triste al saber que no podría contactar a Josh, incluso si quería. Me sentí muy mal por haber tenido miedo de que él contestara. Había sido el mejor amigo que tuve. La única manera en la que podría ponerme en contacto con él era a través de Verónica. Así que ahora, y no es porque lo necesitara, pero tenía otra razón para verla. Le dije a mi mamá un día antes de la película que ya no estaba interesado en ir, pero que si me podía dar permiso de quedarme en casa de mi amigo Chris. Aceptó, y me fue a dejar ese sábado unas horas antes de la película. Mi plan era caminar desde su casa hasta el cine, ya que no vivía muy lejos de ahí. Ellos iban a la iglesia los domingos por la mañana, y sus papás se iban a dormir temprano esa noche. Me fui de su casa a las 11:20, quería llegar solo un poco antes de la película. Iba por mi propia cuenta, y no quería estar esperando ahí. En mi camino hacia el cine, supuse que si Verónica se presentaba, sería muy conveniente que llegáramos a la entrada al mismo tiempo. Me debatí entre la idea si debía esperar afuera del cine o simplemente entrar. Ambas alternativas tenían sus ventajas y desventajas. En tanto pensaba en esta situación, noté que habían dejado de pasar vehículos, y solo podía ver las luces de un vehículo que se había quedado parado detrás de mí. Intenté ver quién estaba en el carro, pero estaba muy lejos. Por un momento pensé que podría ser alguno de los padres de Chris, que se habían dado cuenta de que salía a mitad de la noche. Caminé un poco hacia el auto y empezó a andar de nuevo. Venía lentamente y cuando estaba más cerca de mí, aceleró. Me pude dar cuenta que no era el auto de los padres de Chris, ni de nadie conocido. Aún así, intenté ver quién era el conductor, pero las ventanas del auto estaban oscurecidas. En fin, no le presté mucha atención, ya que estaba por llegar al cine. Llegué 10 minutos antes de que iniciara la película. Había decidido esperar hasta las 11:57, y así me daría tiempo de buscar a Verónica dentro de la sala, si es que ella ya había entrado. Empecé a considerar la opción de que tal vez ella no vendría, cuando la vi acercarse. Venía sola, y se veía hermosa. La saludé con la mano y me acerqué a ella. Me sonrió y me preguntó si mis amigos ya estaban adentro. Le dije que no, y me di cuenta de que debió haber parecido que estaba tratando de forzar una cita. Ella no se molestó por eso, ni se incomodó cuando le entregué su boleto que ya había comprado. Me vio de una manera curiosa y le dije: «No te preocupes, soy rico». Se rió y nos metimos a la sala. Compré palomitas y 2 refrescos, y me entretuve la mayor parte de la película debatiéndome si debía acercar mi mano a las palomitas al mismo tiempo que ella, para que pudieran rozarse. Se miraba que estaba disfrutando la película, y de un momento a otro se había terminado. Salimos de la sala, y puesto que era la función de medianoche, no podíamos quedarnos en la recepción. El estacionamiento del cine era grande, y se conectaba con un centro comercial. Intentando alargar la noche, seguí la conversación mientras caminábamos hacia el centro comercial. Antes de cruzar la esquina y perder de vista el cine, miré hacia atrás y vi que su auto no era el único que quedaba en el estacionamiento. También estaba el auto que había visto pasar unas horas antes, y pensé que probablemente era de un trabajador del cine. Caminamos alrededor de una plaza comercial, y hablamos de la película. Le dije que había pensado que la película del Día de los Muertos era mejor que el del Amanecer de los Muertos, pero no llegamos a un acuerdo. Después le conté de mi dilema que tuve para marcar a su casa, y noté que no le pareció gracioso, pero me dio su número de celular. Se burló un poco de mi teléfono diciendo que era el peor que había visto, y su evolución inicial solo empeoró cuando le dije que ni siquiera podía tomar o recibir fotografías.
Igual la llamé para que pudiera tener mi número. Empezó a contarme que estaba por graduarse, pero como no le había ido tan bien en la escuela, no sabía si iba a ser admitida en la universidad. Le dije que adjuntara una foto suya a la solicitud y que seguramente la iban a aceptar solo para poder verla, pero vi que no le causó risa. La vi de reojo y pude notar que se había sonrojado. Quería tomar su mano, pero no lo hice. Ya íbamos de regreso al cine, donde estaba estacionado el auto de Verónica cuando le pregunté por Josh, pero ella solo dijo que no quería hablar de eso. Insistí preguntando si al menos le iba bien, y ella contestó con un tono serio que no sabía. Supuse que Josh se había empezado a meter en problemas por estar con gente mala, y me sentí culpable. Cuando llegamos al estacionamiento, noté que ya solo estaba ahí el auto de Verónica. Me preguntó si ocupaba que me llevara, y le dije que sí, solo para estar más tiempo con ella. Pero antes tenía que hacer una parada de emergencia, ya que me había bebido todo el refresco. Había decidido que intentaría besarla, y no quería que ese pequeño inconveniente arruinara mi primer beso. Como el cine ya estaba cerrado, le dije que lo haría detrás del edificio. Solo tendría que brincarme una pequeña reja. Durante ese momento, lo único que podía escuchar eran los grillos y el ruido del agua contra el cemento. Pero todo esto fue interrumpido por el sonido de un motor acelerando. Volteé hacia la cerca y escuché un grito y el ruido del motor alejándose, justo después de un fuerte golpe. Me apresuré pensando que la persona que chocó necesitaría ayuda, pero al regresar solo vi el auto de Verónica. Empecé a caminar con esa dirección y al poco tiempo vi lo que el otro automóvil había golpeado y mis piernas dejaron de funcionar casi completamente. Su cuerpo estaba torcido y arrugado, en todas las formas que el cuerpo humano no puede hacer. Podía ver el hueso de su espinilla derecha salir a través de sus pantalones. Su brazo izquierdo envolvía el reverso de su cuello y caía sobre su pecho por el lado derecho. Su cabeza estaba hacia atrás y su boca estaba demasiado abierta. No había mucha sangre realmente, pero no lograba identificar si estaba acostada sobre su espalda o sobre su estómago. Tenía la sensación de estar soñando. Veía todo moverse en cámara lenta. Intenté llamar por ayuda, pero mi teléfono no tenía señal, así que tomé el teléfono de Verónica y la vi intentar moverse y tomar aire, pero cada movimiento que ella intentaba hacer solamente provocaba el ruido de todos sus huesos siguiéndose quebrando. Lo único que se me ocurría decir era: Verónica, no te muevas, solo quédate quieta, por favor, no te muevas. Lo repetía una y otra vez, mientras mis lágrimas rodaban por mi rostro. Abrí su teléfono, llamé a emergencias y esperé junto a ella diciéndole que todo estaría bien. Me sentía culpable por mentirle cada vez que lo decía. Cuando se empezó a escuchar la sirena de la ambulancia, pude notar que se tranquilizó un poco. Todo el tiempo estuvo consciente. No sé si su cerebro la estaba protegiendo del dolor, pero parecía que ahora todo le empezaba a doler. Cuando llegaron los paramédicos, pude notar que intentaba decirme algo. Me acerqué a su boca y la escuché intentar pronunciar palabras. Me tomó foto, mi foto, una foto. No entendía a qué se refería y solo le dije que lo sentía mucho. Fui con ella en la ambulancia donde finalmente perdió la conciencia y esperé en la sala del hospital donde me entregaron sus cosas y puse el teléfono en su bolso. Llamé a mi mamá a las 4 de la mañana, le dije que estaba bien y le conté lo que había sucedido. Me insultó como nunca lo había hecho y finalmente me dijo que iría por mí al hospital, pero le aclaré que no me iría hasta saber cómo estaba Verónica y dijo que vendría de todas formas. Estuvimos callados casi todo el tiempo en la sala. Le pedí disculpas, pero me dijo que no quería hablar. Creo que si ella y yo hubiéramos tenido mejor comunicación, si yo le hubiera contado lo de Cajas o de la noche cuando nos escapamos con la balsa, o si ella me hubiera contado todo lo que sabía, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes, pero ninguno de los dos lo hizo. Cuando los papás de Verónica llegaron, se encontraron con mi mamá de frente. Empezaron a hablar y a los pocos minutos estaban peleando. La mamá de Verónica era enfermera y pidió que la transfirieran, pero su condición no se lo permitía. En ese momento llegaron unos policías hablando con todos, incluyéndome. Tomaron unas fotografías y se fueron. Cuando terminó la cirugía de Verónica y la trasladaron a una sala, me di cuenta de que tenía yeso en el 90% del cuerpo. Lo único que estaba libre era su brazo derecho.
Aún estaba anestesiada, así que me senté en una silla en la esquina de la sala y me fui al amanecer al día siguiente. Regresé todos los días por las tardes y notaba que aunque tenía más días de lucidez, no parecía mejorar mucho. El choque le había quebrado la mandíbula, por lo que tampoco podía hablar. Durante ratos me sentaba al lado de ella, y en una de esas ocasiones me acerqué para besarla en la frente, y ella me susurró algo, el nombre de su hermano. Le pregunté si la había ido a ver, y me dijo que no. Eso me molestó mucho, pero Verónica siguió hablando. Dijo que Josh había huido cuando tenía 13 años, y que solo había dejado una nota en su almohada. Ella comenzó a llorar, y yo hice lo mismo, pero creo que estábamos llorando por razones diferentes. Pasó un rato, y le dije que me tenía que ir, pero que seguiría escribiéndole. Al día siguiente, recibí un mensaje de ella diciéndome que no regresara. Le pregunté por qué, y respondió que ya no quería que la siguiera viendo en esa condición. Me entristecí, pero hice caso a su deseo. Nos escribíamos mensajes todos los días. No le dije nada a mi mamá porque sabía que ella no quería que siguiera hablando con Verónica. Además, los mensajes de Verónica casi siempre eran respuesta a los mensajes que yo le escribía. Intenté llamarlo una vez, aunque sabía que batallaba mucho para hablar, pero tenía la esperanza de poder escuchar su voz. Cuando contestó la llamada no dijo nada, pero pude notar que batallaba mucho para respirar. Una semana después me mandó un mensaje que solo decía, "Te amo". Muchas emociones llenaron mi mente, pero respondí la que sentía con más fuerza, y le escribí, "Yo también te amo". Me dijo que quería estar conmigo, y que no podía esperar el momento para que eso sucediera, que la habían dado de alta, y que continuaría con sus cuidados en casa. Cada día platicábamos más, hasta un punto en el que le insistí que nos viéramos, y me dijo que intentaría ir al cine la siguiente semana, a la función de medianoche. Estaba muy emocionado, no podía creer que la vería de nuevo. Ese día recibí un mensaje de ella por la tarde, y el mensaje solo decía, "Te veré esta noche". Prácticamente obligué a Ryan a que me llevara, debido a que los padres de Chris habían descubierto lo que pasó, y tenían prohibido que volviera a su casa. Le dije a Ryan que probablemente estaría en muy mal estado. Él entendió, y dijo que nos daría espacio. Verónica no se presentó. Le había separado un asiento cerca de la salida, para que pudiera entrar y salir fácilmente, pero cuando empezó la película, un hombre se sentó en ese lugar. Le dije que el asiento estaba ocupado, pero el hombre solo me ignoró. Recuerdo sentirme incómodo durante toda la película, porque se notaba que el hombre tenía problemas para respirar. Al día siguiente le escribí un mensaje a Verónica, preguntándole si se encontraba bien y por qué no había podido ir al cine. Me respondió con el último mensaje que recibiría: "Nos veremos pronto nuevamente". Estaba preocupado, pensé que estaba perdiendo la razón y le dije que no era para tanto sobre la película, pero no recibí ninguna respuesta. Me deprimí y cada vez era más notorio. No podía comunicarme con ella, no sabía el teléfono de su casa y tampoco sabía dónde vivía. Mi mamá lo notó y me preguntó qué me pasaba. Le dije que hacía días que no sabía de Verónica y le conté lo de los mensajes y vi lentamente cómo se fue el color de su cara. ¿A qué te refieres?, me preguntó muy nerviosa. Le conté que nos íbamos a ver en el cine, que sabía que aún no se había recuperado, pero que ella había prometido intentar llegar a la función de medianoche, y después de eso me dejó de hablar. Mi mamá me veía muy confundida, empezó a llorar y me abrazó muy fuerte. Sentí que era una reacción exagerada para el problema que tenía. Tomó aire y empezó a hablar lentamente, algo que aún hoy en día me provoca náuseas. Verónica murió hace días, cariño. Pensé que lo sabías. Murió el último día que estuviste con ella en el hospital, hace semanas. Ella estaba totalmente destruida, pero yo sabía que no era por Verónica. Me solté de ella y me caí hacia atrás. Mi mente estaba llena de preguntas. Hace unos días estaba hablando con ella. Tenía muchas preguntas por hacer, pero la que elegí fue probablemente la más inocente. Entonces, ¿por qué seguía disponible su número? Mi mamá solo me veía y no respondía nada. Volví a preguntar. Entonces, ¿por qué se han tardado tanto en desactivar su número? Con el tiempo descubrí que los padres de Verónica pensaron que su teléfono se había perdido en el accidente,
ya que no se lo entregaron junto con las demás pertenencias en el hospital. La compañía de teléfonos los contactó cuando se retrasó el pago por los cargos adicionales de cientos de fotografías que habían mandado a mi teléfono, y que yo no pude recibir porque mi teléfono no lo permitía. Durante la investigación posterior, se determinó que todas las fotografías las habían enviado de la noche que ella murió. Desactivaron el número inmediatamente, e intenté no pensar en el contenido de esas fotografías. No quería imaginar que yo salía en alguna de ellas. Al poco tiempo recordé el último mensaje que recibí de su celular. Nos veremos pronto nuevamente.